Hola amigos, les habla Kamal Arriaza. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo diseñar sistemas de puesta a tierra con el software Cimegric y AutoCAD. Este es un curso que hemos venido dictando desde hace mucho tiempo y en días atrás le publiqué cómo se hace para diseñar con ETAC y AutoCAD. Entonces forma parte del mismo curso, pero el diseño con Cimegric es un poco más complicado que con ETAC. Por eso quise hacerle este webinar para que puedan verlo de manera gráfica. Lo primero que debemos hacer es ir al software Cimegric y en el software Cimegric se presenta una ayuda. Nosotros para acceder a esa ayuda debemos primero crear un nuevo proyecto. Acá en nuevo les va a aparecer la ventana que ven en pantalla, le colocan cualquier nombre, le dan a aceptar y luego que tienen creado el nuevo proyecto le va a aparecer en el lado izquierdo. Entonces procedemos a ir a la ayuda, le damos en índice o apretamos la tecla F1. Cuando hacemos eso nos aparece la siguiente ventana y apretamos la tecla contenido. En contenido vamos a ir al capítulo 7 donde se explica toda la interfaz entre Cimegric y AutoCAD. Para el que quiera profundizar y leer estos conceptos está totalmente en español. Sin embargo, aquí en el tutorial se lo voy a explicar de manera muy fácil y rápida. Entonces, una vez que nosotros hemos creado un nuevo proyecto en Cimegric, vamos a ir a la carpeta donde se instaló el programa, que por lo general es en el disco C, en una carpeta llamada Cime. Y allí van a encontrar un archivo llamado CimDev, que es un archivo de AutoCAD con el cual siempre se deben empezar los diseños, cualquier diseño en Cimegric. Es un archivo por defecto y se debe comenzar a dibujar la malla siempre a partir de este archivo. Si no lo hacen de esta manera, el software no le va a reconocer luego ese dibujo que ustedes hicieron en AutoCAD. Cuando ustedes abren el archivo en AutoCAD, el CimDev que trae el software, les va a aparecer la siguiente pantalla. Les va a aparecer en AutoCAD un archivo en blanco de AutoCAD con las siguientes capas que ven en pantalla: Distinct Data, General, Primary Data, Return y Return Data. Acá está explicado qué es cada capa. La capa primaria se utiliza para los electrodos primarios y la Primary Data se utiliza para definir los datos de ese conductor, bien sea el calibre, el número de elementos que lo conforma y su designación dentro de AutoCAD para que pueda ser leído en Cimegric posteriormente. Entonces cada capa de esta está reservada por el software para reconocer qué elemento estamos introduciendo. El electrodo de retorno son electrodos bien explicados en el software Cimegric, allí en la ayuda. Y el electrodo distinto también. El electrodo distinto es cualquier electrodo que utilicemos para la puesta a tierra dentro de la instalación que no sea destinado principalmente para puesta a tierra. Esto puede ser de acero de refuerzo de fundaciones o cualquier otro elemento enterrado que sea metálico y que pueda servir como apoyo al diseño de puesta a tierra. Entonces, acá les dejo algunas definiciones para que la vean con calma. Son las definiciones de qué significa cada entidad. Dentro de las entidades en Cimegric tenemos los conductores de la malla como tal, conductores de arco, que son conductores con los cuales podemos conectar equipos, y las varillas de puesta a tierra, jabalinas o barras como se conocen en algunos países. Entonces, dentro del software AutoCAD vamos a encontrar diferentes bloques de datos para las entidades. Recuerden que las entidades son
conductores, barras de puesta a tierras, electrodos de retorno o electrodos distintos. Entonces existen dentro de AutoCAD 4 entidades que podemos manejar. La entidad de arco, el bloque de arco, el bloque general, el bloque grid, que es el de los conductores, y el bloque rod, que es el de las jabalinas o barras, como se le conoce en algunos países, o varillas. Entonces, el bloque de datos generales es un bloque donde definimos el título del proyecto, las unidades que vamos a usar. Estas pueden ser M o I, M paramétrico, I para el sistema imperial, y algunos otros parámetros, los cuales no son de importancia porque la interfaz entre AutoCAD y SIMEGRID solo toma el sistema de unidades, es el único dato que él toma, lo demás es referencial. Entonces se puede colocar o no. Dentro de esa referencia están el electrodo distinto, el electrodo de retorno, la profundidad de la primera capa según el modelo del suelo, la resistividad de la primera y segunda capa, la corriente que va a pasar por los electrodos primarios, la corriente de cortocircuito, y la impedancia en paralelo si existe, si tenemos otras mallas conectadas a nuestra malla que estamos diseñando. El bloque 2 son los bloques de datos del conductor. Acá se define el número de elementos de los conductores, el calibre, si son conductores simétricos o asimétricos, y un número único que define la entidad o que define el elemento dentro de AutoCAD. Ese número tiene que ser único para cada elemento usado dentro de AutoCAD. Entonces, como esto puede ser engorroso definir ese número, el SIMEGRID tiene una función que nosotros podemos dejar esa casilla en blanco, no colocarle nada, y luego actualizamos el dibujo cuando lo exportemos a SIMEGRID y él le asigna ese número o descriptor de la entidad. El bloque número 3 es para definir los conductores de arco. Acá simplemente se define el número de elementos, el diámetro del conductor y también el número de la entidad, pero como les dije, lo podemos dejar en blanco y luego actualizamos el dibujo en SIMEGRID y él se lo otorga automáticamente. Y con el bloque de datos sobre varilla, lo que son las jabalinas, es el bloque 6 rod. De igual manera, allí se define el número de elementos de la capa superior, el número de elementos en la capa inferior. Por lo general esto se deja en 1. Puede ser mucho más alto, va a depender de qué tanta precisión querramos, solo que esto va a tomar mayor capacidad de cómputo dentro del análisis en SIMEGRID. Lo importante acá es definir el diámetro de la varilla y entrar el grupo al que pertenece. Si no pertenece a ningún grupo, lo dejamos en 0. Y el número de la entidad o descriptor de la entidad, que también lo podemos dejar en blanco y luego actualizarlo en SIMEGRID para que lo otorgue automáticamente. Ok, ya con todos esas descripciones generales que están en el capítulo 7 de la ayuda del software, nosotros vamos a entrar al AutoCAD, dibujamos la malla de puesta a tierra, asignándole las capas correspondientes a cada electrodo, y luego eso lo vamos a guardar en una versión de AutoCAD, preferiblemente la 2000, una versión muy baja, para que lo pueda reconocer el SIMEGRID. Y otra cosa muy importante, que el idioma de las capas que trae por defecto el AutoCAD, debe coincidir con el idioma en que está el software SIMEGRID. Listo, si el software SIMEGRID está en inglés, que las capas estén en inglés, y si está en español, que las capas utilizadas estén en español. Cuando ustedes abren el archivo
que trae por defecto el programa, el software Symmetric trae el archivo SYNDEF por defecto, que es el archivo con el cual se comienzan a hacer los dibujos. Ese archivo trae las capas en inglés. Entonces, si el Symmetric que ustedes están usando está en español, debemos traducir esas capas o crear nuevas capas en español tal cual como se las dejo acá. Ya estas yo las creé. Fíjense que él trae return y return data, entonces eso corresponde a retorno y retorno datos. Primary y primary data, en español sería primario y primario datos. Distinct y distinct data sería distinto y distinto datos. Si no lo hacen de esa manera, el software no se los va a reconocer cuando lo quieran exportar de AutoCAD a Symmetric. Vean que es un poco más complejo con relación al software ETAC. Entonces vamos a hacer una práctica para que vean cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es ir a donde se instaló el software Symmetric y vamos a encontrar el archivo SYNDEF. Ese archivo lo vamos a abrir y al abrirlo, vean que este es el archivo SYNDEF, van a encontrar que tiene las capas precargadas. Esas capas precargadas están en inglés. Sin embargo, en esta ocasión, el software que yo estoy usando de Symmetric, vean que está en español. Archivo, modificar todo, está en español. La ayuda se ve que está en español. Entonces, por lo tanto, si yo trabajo con estas capas en inglés, no me va a reconocer cuando lo quiera exportar. Entonces, lo primero que hago es guardar este archivo que viene por defecto con otro nombre. Yo lo guardé como AutoCAD Symmetric 2000 y lo grabé en una versión de AutoCAD en la versión 2000 para que me lo pueda reconocer. Listo. Ya yo lo tengo grabado allí. Entonces, por acá lo tengo abierto. Esa versión que yo grabé en versión 2000. Yo ya le hice el trabajo de crearle las capas en español, primario datos, porque mi software de Symmetric está en español. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Procedemos a crear una malla. Vamos a hacer una malla sencilla de puesta a tierra. Tomamos una línea. Lo importante acá es que la primera línea que tomen definan las coordenadas manualmente. Es decir, para ubicar el punto 0 sería 0, 0. Y vamos a decir que está una profundidad de menos 0.5 metros. Entonces ya ese es mi punto 0 dentro del AutoCAD. Vamos a darle 10 metros a esta malla. Se me había olvidado decirles algo acá. Que estoy trabajando en la capa 0. Entonces eso está mal. Lo que acabo de hacer no está bien. Yo tengo que asignarle a esa capa de conductores la capa de primario, que son conductores primarios. Debo colocarla en la capa primario para que el software lo reconozca. Entonces la dejo en la capa primario. Fijo la capa primario y dibujo el resto de la malla. Vamos a hacer una mallita aquí cuadradita de 10 por 10. Y para hacerla un poco menos monótona, le hacemos este cruzadito acá. Fíjense que sería una malla poco. Ustedes pueden dibujar cualquier configuración de malla. Listo. Lo importante es que dibujen que esté en primario. Esa capa de los conductores esté en primario. Vamos a definir ahora lo que son estos elementos, porque hasta ahora es una raya. Entonces tenemos que decirle a la malla qué elemento es. Para eso recuerden que se utiliza el comando insert. En este caso mi AutoCAD está en inglés. Voy a utilizar el comando insert. Si estuviera en español fuera insertar.
Cuando utilizo el comando insert, sale el descriptor de elemento. Para el caso de los conductores se utiliza CGrid. Le doy OK. Y yo debo situar ese conductor, ese elemento, ese descriptor, más o menos al medio de cada uno de estos conductores. Para eso debo quitar o debo activar el comando osnac, pero nunca debe quedar en las esquinas, nunca, porque si no el software no lo reconoce. Debe quedar más o menos en el medio y yo lo coloco más o menos allí en el medio. Entonces de acá en la barra de comando le va a preguntar: inserta el número de elementos. Vamos a definirlo en 1. En este caso el número de elementos puede ser tan alto como nosotros queramos, solo que va a demandar mayor capacidad de cómputo. Recuerden que cuando trabajamos por elemento finito, un elemento se puede dividir en infinitas partes. Entonces, pero en este caso trabajemos con un solo elemento. Acá me pregunta el diámetro del conductor. Es un conductor 4.0, su diámetro es 0.0134 metros. Inserte el grupo, vamos a ponerle 0 para que no pertenece a ningún grupo, y el descriptor de la entidad lo dejamos en blanco. Listo, entonces ya ahí hemos definido este cable. Este conductor, vamos a definir el siguiente. Yo pude haber hecho al principio, haber creado este y copiarlo hacia acá para no repetir digamos, este descriptor. Es más, yo puedo borrar este y selecciono acá. Ya esto es dibujo de AutoCAD y lo copio. Así no tengo que repetir esa operación con ese. Entonces, con este señor que está acá, voy a hacer lo mismo. Voy a ir a una cosa importante. Acá, para definir estos datos de los conductores, debo asignárselo a la capa primario datos. En español en este caso, porque estamos en español. Listo. Entonces, como estoy trabajando con los descriptores de datos, voy a colocarlo en primario. Voy de nuevo al comando insert a la malla. Voy a definirlo más o menos en el centro. Tiene que quedar, fíjense cómo cambia el color allí cuando yo paro la cruz. Tiene que quedar justamente sobre el conductor. Entonces, ahí vamos a definir el número de elementos 1, el diámetro conductor 0.0134, ningún grupo y sin descriptor. Listo. Entonces voy a borrar este, copio este para acá. Fíjense que el proceso de dibujar en AutoCAD para SIMEGRID es un poco tedioso al principio. Listo, porque yo tengo que describirle a cada entidad, las entidades son conductores o barras, su descriptor. Y ese descriptor debe estar en la capa primario datos. Y el elemento, que es el conductor, debe estar en la capa primario. Listo, entonces nos está faltando estos dos. Sin embargo, el software tiene una particularidad, que si yo no le digo nada, él puede tomar estos valores por defecto. Listo, pero lo ideal es que cada conductor tenga su descriptor. Entonces vamos a ir ir al comando insert. De nuevo grid. Vamos a ir a cualquier parte de acá de este conductor que no sean los extremos. Ok, bueno, en este caso tendríamos que hacer una rotación, pero vamos a dejarlo de esta manera y que él lo tome por defecto, ¿no? Ok, una vez que nosotros hemos definido los datos o los elementos, vamos a ir al bloque general y vamos a definir en insert el bloque general.
y ese bloque general colocamos en cualquier parte y nos va a preguntar el título. Pongamos malla. Nos va a preguntar el sistema de unidades, si es métrico o imperial, acá abajo. Vamos a colocarle métrico. Y los demás valores los dejamos como él viene por defecto porque no son de interés. Le damos guardar. Y al darle guardar, nosotros podemos ir ahora al software SimeGrid y validamos esa malla. Vamos a ir a malla. A lo primero, recuerden, crear un proyecto en SimeGrid. Le ponen cualquier nombre. Y ahora sí, vamos a validar esa malla. Vamos a electrodo, editor, validar el dibujo. Lo primero que se debe hacer, buscamos dónde está el dibujo. Lo guardamos con el nombre AutoCAD SimGrid 2000, el que acabamos de crear. Le damos a abrir. Y nos está diciendo error al abrir el archivo. Cuando nos dice error al abrir el archivo, lo que quiere decir es que la versión de AutoCAD en que está grabado no es la 2000. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a File, Salvar. Seleccionamos la versión 2000. Y le damos Reemplazar. Ahora sí lo podemos abrir desde SimeGrid. Listo, ahí abrió. Nos dice que existen unos conductores sin datos, que fue los que dejamos a propósito, esos dos conductores diagonales, pero dice que la validación del DW es exitosa. Listo. Ahora lo que hacemos es actualizar esa malla. Antes de importarla, actualizar el dibujo, lo seleccionamos. Para actualizarlo, hay una condición, que el dibujo debe estar cerrado, entonces cerramos ese dibujo. Y ahora sí le damos a abrir y él lo va a actualizar. Y nos dice que la actualización fue exitosa. Una vez que la actualización fue exitosa, ahora sí podemos cargar, lo importamos, ese dibujo, y lo podemos visualizar en nuestra configuración de malla. Este es el dibujo que acabamos de crear. Entonces vamos a ver en conductores cómo se las trajo, cómo se trajo el... Fíjense que acá los tenemos, X1, Y1 y Z1. Vean que la Z es 0.5, lo que le colocamos al principio, la profundidad, el número de elementos y el diámetro del conductor. Nosotros podemos editar esos datos luego acá, si queremos cambiar algo. Entonces, bueno, ya acá lo que queda es colocarle dentro de los parámetros de la malla. Si vamos a trabajar con Z infinito, que es que esta malla está sola, factor de corte de la corriente si le llega alguna línea de distribución o transmisión, o definido por el usuario si nosotros tenemos los datos. Entonces, dejémoslo en Z infinito en este caso. Vamos a suelo. En suelo vamos a colocarle los parámetros. Vamos a colocarlo definido por el usuario. Entonces, vamos a colocarle aquí 100 ohmios metros, 100 ohmios metros para hacer la práctica. 0.5 de duración de choque eléctrico para un peso de 50 personas, espesor de la capa superficial 0.2 y 3000 ohmios de piedra picada. Y en barras definimos una corriente de 1000 amperios. El factor XR es la corriente de cortocircuito. Esto se explica bien detalladamente en el curso. Los electrodos, tenemos que seleccionar un electrodo. En este caso seleccionamos cobre comercial, que es el más utilizado. Y listo, ya con eso podemos proceder a realizar el análisis de la malla. Acá en análisis de malla, simulamos y ya él nos da la simulación de la malla acá. Podemos ver los
diagramas de contorno de esta malla y podemos ver el diagrama de perfil donde nos va a mostrar los voltajes de toque en azul. Las líneas punteadas son los voltajes de toque tolerable, la punteada en azul. La punteada en verde son los voltajes de paso tolerable. Fíjense que este diseño que se hizo así de forma improvisada, los voltajes de paso máximo son menores a los tolerables, está cumpliendo, pero los voltajes de toque máximo son menores a los tolerables. Fíjense que acá hay violaciones de ese voltaje, pero ya esto forma parte de otra cosa. Lo que le querías mostrar era cómo se importaba y se trabajaba con SiMaGrid y AutoCAD. Ya lo que queda es devolvernos al AutoCAD, cambiar la malla para que nos pueda cumplir con los voltajes de paso y de toque. Entonces, bueno, eso es todo. Espero les sirva, les sea de mucha utilidad. Suscríbanse al canal para que estén al día con los últimos tutoriales que estamos creando. Un saludo.